bueno, voy a hablar un poquito de lo que nos pasó durante las clases y de algunas experiencias que tuve actuando. En una clase, Joska nos pregunta por los elementos de la técnica Meissner y empezaron a aparecer palabras como impulso, reacción, contemporizar. No voy a decir si es correcta o no la respuesta, pero aparecieron. A él, entiendo yo, le sorprendió que hubo una palabra que no apareció y dijo, hay algo que está faltando que los envuelve y los relaciona a todos esos elementos. Nos dieron una clase más de Changui para acertar, pero no acertamos. Lo que nos faltó fue imaginación. Probablemente ninguno lo expresó porque damos por hecho que la imaginación es parte de la actuación y que tal vez no sea un elemento propio de la técnica. Yo lo que adelanto ahora es que para mí la técnica no tiene sentido sin ese componente creativo que es imaginar. Ya seguramente vieron algo de repetición, hicimos con Mark algunos ejercicios, se estuvo viendo. Lo que tienen los ejercicios de repetición es que en principio uno quiere hacerlos bien y ahí es cuando se equivoca. O sea, el ejercicio lo que nos pide es que seamos honestos, sinceros, y que seamos nosotros, y no hay una forma correcta de hacerlos. Por eso es que muchas veces sucede que al principio preocupa cómo está saliendo mi voz, lo estaré diciendo bien, dejé pasar un impulso o quizás hice esto por idea, y después es con el correr de los ensayos, del entrenamiento, que uno va aceitándolo y empiezan a surgir otras cuestiones como por ejemplo interpretar lo que el otro me está dando. Muchas veces las repeticiones quedan en un comienzo como una mera denuncia, pero después uno les va dando un significado a estos estímulos, a estas reacciones del otro y las tomamos. La palabra interpretar la estoy usando con un poquito de trampa porque para mí en ese interpretar ya hay un comienzo del uso de la imaginación. Me parece que si yo estoy trabajando con un compañero que se toca el pelo, que de golpe mira al piso, que de golpe levanta la mirada y está sonrojado, yo puedo decir, bueno, te sonrojas. Pero me puedo quedar en eso en una primera aproximación. Pero después lo que puedo ver es que por ahí esa persona está tratando de justamente lucir bien para mí, es tímido, es vergonzoso. Es decir, distintas interpretaciones que me da lo que yo puedo imaginar a partir de lo que el otro me da. Entonces, como primera conclusión, yo respecto a este uso de la técnica, lo que puedo decir es que fue durante los ejercicios de repetición que yo empecé a ver cómo se aplicaba la imaginación utilizándola. A eso agrego que hubo una clase en la que Joska, mientras repetíamos, nos dijo, cuidado, porque ustedes ya están actuando. O sea, son los personajes y están construyendo una escena. Entonces, ténganlo presente, que no es una mera denuncia lo que tienen que hacer respecto de lo que el otro está haciendo. Fue así que para mí por ahí pensar durante una repetición, ¿dónde estamos? ¿Qué nos pasa? ¿Quiénes somos? Se volvieron preguntas habituales. Lo mismo me sucede, respecto a cambios provocados por estímulos que podían ser auditivos o visuales, que uno los va incorporando y que automáticamente te trasladan a alguna circunstancia, te hacen imaginar que estás en un lugar, que estás con determinada persona, que hay una relación de poder tal vez. Entonces, como había adelantado Joska, con la imaginación se empezaron a unir estos elementos. Eso es algo que lo viví. Escuchar a otro me genera algo, lo que veo del otro me genera algo, los signos del otro los interpreto yo. Es una interpretación que es personal, pero que puede llegar a coincidir con la que ve el espectador. Ayer Mark preguntaba, ¿ustedes qué piensan? Bueno, yo estoy seguro de que Javi y Noé, mientras estaban trabajando y haciendo la repetición, ellos también podían llegar a sentir si había una relación de pareja, si iban a quedar o si iba a ir, para dónde iba a ir la escena. Ahora, yo también iba a hablar un poquito de lo que es la repetición que hace uno con uno mismo. Mari ya habló del monólogo. Yo creo que con la repetición, pues bueno, los ejercicios de repetición uno los puede hacer con el otro y también los hace consigo mismo.
sea que esté actuando solo, o sea que esté mientras actúa con el otro. Es decir, no sé si vieron que ayer Mark, en un momento, él se miró las manos y dijo, uy, ¿por qué tengo las manos? Y estaba haciendo repetición con él mismo. ¿Por qué tengo las manos así? De golpe se le formó una sonrisa y se dio cuenta de que se le había formado una... Y eran todos signos que él mismo interpretaba de sí mismo, ante el estímulo que nosotros le estábamos dando. Entonces, de esa manera se puede ver que también la imaginación puede emplearse en uno mismo, trabajando con otro, trabajando solo. Probablemente también aplicado a lo que vos hablabas del monólogo y esto de que durante el tránsito de ese monólogo vos estás atento a lo que te está pasando y eso también hace que tu imaginación comience a funcionar. Y bueno, ¿quién no se sorprendió alguna vez con una obra ya escrita, interpretando un personaje y que por esas cosas de la vida se quedó en una postura que no preveía, que le llamó la atención y que te despierta algo distinto? Decís, me está pasando esto, a mi personaje le está pasando esto, que por ahí con la mera lectura de la obra no parecía, mismo en otros ensayos no parecía, apareció en una función y ya. Entonces, yo lo que creo es que todos tenemos un poder creativo que se puede estimular, sea leyendo, sea viendo películas, hasta con la música, o sea, los caminos son infinitos. Pero la pregunta que yo me hago es ¿cómo podemos hacer para que ese poder creativo que todos tenemos, cuando nos está mirando alguien, cuando estoy trabajando con otra persona, cuando hay algunas circunstancias que nos limitan, desde ya pues, hay circunstancias que van a limitar nuestra imaginación, ¿cómo podemos hacer para que esto no se corte? ¿Cómo podemos hacer para que eso no opere como un obstáculo, por decirlo de alguna manera? Entonces, digo, ¿y si todos esos supuestos obstáculos uno los trata de usar a su favor? Me parece que un poco la técnica va por ahí. Si cada uno de esos elementos que aparentemente nos limitan, los usamos para potenciar nuestra imaginación, en síntesis, usamos lo que hay, cuando nos leen un cuento pareciera ser más sencillo que se despierta la imaginación, aparecen imágenes, o cuando uno mismo los lee, la manera en que lo están leyendo, el contenido, como bueno, pasó recién con el monólogo que a Mari la trasladó a algún lugar seguramente, me imagino, cuando estaba leyendo ese monólogo del barro. Entonces, ahí es claro, ahí pareciera que es sencillo, sí, las imágenes están. Ahora, al momento de actuar, pareciera que uno no puede tomar nada de lo que hay para imaginar y que es todo simplemente un obstáculo, pero es justamente, según mi manera de ver, y creo que lo que aplicamos con la técnica, lo contrario. Nos agarramos de eso y le damos significado. Dijimos antes que la imaginación relaciona los elementos, pero también se potencia y estimula por los elementos. Estoy seguro de que alguna reacción de un compañero durante una escena que no esperábamos nos va a llevar a un lugar distinto. Y en vez de perderlo eso, de decir esto es un error, esto no va, lo agarramos. Mark dio un buen ejemplo ayer con un accidente que se cayó parte, no sé si había, del vestuario en una escena que estaba actuando Ian McKellen, digo, sí, y él no lo usó, digo, bueno, hasta alguien que tiene una experiencia importante, por ahí se pierde agarrar algunas cositas que están para aprovechar. Porque el público no es tonto, el público lo vio, y como dijo Mark, la atención del público inmediatamente se va al error. Y hablando del uso de la imaginación y lo que pasa cuando alguien trabaja con otra persona, por ahí a mí me viene a la mente algún ejemplo de, no sé, alguien que está todo vestido de negro, por cómo están las luces, se le hace una sombra en la cara. Esta persona que está trabajando con nosotros evita el contacto visual. Y yo digo, ante eso, ¿uno se imagina algo? Está percibiendo eso. Yo, por ejemplo, ahora digo, probablemente este hombre, no sé, es un delincuente, es alguien turbio, lo que sea. O por ahí positivo, no sé, cada uno va para donde, como decía antes, es personal. Pero lo importante me parece es que eso nos deje algo y que lo tomemos y que interpretemos a raíz de ahí y que no quede en simplemente una persona que nos está lanzando un texto. Probablemente estos bloqueos también tienen que ver con que uno está más pendiente de qué es lo que está haciendo, preocupado por si está actuando bien, tal vez. Y la otra cuestión es que muchas veces se imagina en forma aislada. O
sea, en vez de trabajar con el otro y los elementos que tengo presentes, traigo algún pensamiento, alguna memoria del pasado, lo que sea, y trabajo desde ahí, me estoy perdiendo todo lo que el otro me da y dejo de construir con el otro. Probablemente si hablamos de un grupo de música que toquen por separado los instrumentos, nos suena una locura que no se tengan en cuenta los intérpretes. Bueno, creo que en la actuación debería pasar exactamente lo mismo, pero se naturaliza que por ahí uno va por un lado, otro va por el otro, y a mi modo de ver es un error. Entonces, ahora me viene a la mente un ejemplo de Bryan Cranston, que interpreta a Walter White en Breaking Bad. Justo lo quise ver de nuevo ayer, el video en que él explica una situación que se le dio específica durante una escena. Él tiene un socio, Jesse Pinkman, probablemente todos vieron Breaking Bad, o bueno, el que no lo vio es sencillo. Tiene un socio que en un momento conoce a una chica que genera roces en esa relación de trabajo que él tiene con el socio. La chica se está ahogando, está vomitando, él está viendo, entra a la habitación, está viendo que ella se está ahogando, pero Walter decide no hacer nada porque justamente se ve beneficiado si ella muere. Entonces, él le pasó algo que dice que fue lo más traumático que le pasó hasta ahora actoralmente, y de hecho escribió un libro en el cual trata el tema, que es que en ese momento él vio que su hija, cuando se acerca y ve el vómito, él vio que su hija era la que se estaba muriendo. La hija de él no está muerta, no usó memoria emotiva, está viva, pero sí le pasó, de hecho eso también me lo fijé por la no era memoria emotiva, quédense tranquilo. Pero bueno, lo que pasó es que él automáticamente tiene esto, que si uno pretende imaginarlo en forma previa, es cuando se confunde, porque deja de transitar el momento por llevar la mente a otro lado, en vez de justamente hacer lo que hizo él. Fue como pudo, vio eso y le generó algo que no podía preverse. Lo tomó, se puso a llorar, probablemente le dio otro matiz distinto a la escena, es la misma que usaron para la serie, así que al director le debe haber gustado, pero desde ya que cambia el contenido, no es lo mismo que él se vaya con cara de malo de la habitación a que se vaya llorando, evidentemente muestra un matiz sensible distinto. Bueno, en definitiva, qué mejor que lo que tengo enfrente, ¿no? Me valgo de esos estímulos que tengo a disposición y no necesito crearlos de la nada, que implicaría un doble trabajo y que implicaría estar al margen de mis compañeros, que son en definitiva con los que estoy creando la historia. Bien, voy a la etapa de conclusiones. Mi sensación es que la técnica facilita la imaginación, la vuelve más vinculada a lo que sucede y no a lo que yo pretendo como conocedor de una historia o como una